tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 7. Enseguida comenzamos con los titulares. Bienvenidos. Los funcionarios investigados en la presunta red de corrupción en el Ministerio del Interior fueron cesados en funciones. Nueva denuncia sobre acoso sexual en el Colegio Réplica Aguirre Abad. El sospechoso está incluido en la lista de los más buscados. El régimen Costa inicia la fase de inscripción para estudiantes que ingresan al sistema público de educación por primera vez. Y en lo internacional, las autoridades de Estados Unidos califican como violencia doméstica el tiroteo en Texas que dejó 26 muertos. Aquí iniciamos. El ministro del Interior, César Navas, rechazó cualquier tipo de presión a jueces y fiscales en torno a la investigación de una presunta red de corrupción en la institución. Navas recordó que fue la propia Secretaría de Estado la que puso la denuncia. En el Ministerio del Interior hablar de presiones sobre una investigación que ellos mismos solicitaron les resulta ilógico. El ministro pone la denuncia, no vamos a presionar para que no se investigue. Toda la colaboración que han pedido los fiscales, la Policía Nacional siempre ha estado presta para dar la colaboración. Su titular César Navas recordó que el pasado mes de agosto presentaron la denuncia sobre una posible red al interior del ministerio, cuyos integrantes habrían recibido dinero para agilizar los procesos de contratación pública. 3 meses después, la investigación determinó a 6 presuntos responsables, 2 de los cuales eran funcionarios de la institución. En relación a eso, uno de los funcionarios está prestando servicios de otra institución y está acá, y el otro funcionario, como usted lo menciona, nosotros es un puesto de libre remoción. Nosotros vamos a notificarle para que tenga todo el espacio y el tiempo para que pueda defenderse en los tribunales. Navas además descartó que haya existido fuga de información en este caso, debido a que otros 2 procesados no se encuentran en el país. Y esta persona en ese momento lo que se hizo fue un procedimiento en el aeropuerto, pero no se la podía detener porque no existía un documento, en este caso emitido por la autoridad competente para poder hacer la detención. De momento, las 4 personas que se presumen formaban parte de la red de corrupción están con medidas sustitutivas, como es el caso de Boris P., quien justamente este día estuvo en el Ministerio del Interior para conocer sobre su situación laboral en la institución en la que fuera su director administrativo. Alex Llanos, Ecuador TV. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cuáles fueron los nexos utilizados por Odebrecht para obtener poder político en nuestro país. Las delaciones de José Santos nombran a Charlie Pareja, personaje también investigado en la red de corrupción de Petroecuador. En los expedientes que son parte de las indagaciones que impulsa la Fiscalía General respecto al caso de corrupción con Odebrecht, constan documentos y declaraciones con las cuales se ha logrado mapear los vínculos que la multinacional implementó para tener poder político en el Ecuador y de esa manera beneficiarse con millonarios contratos por la ejecución de obras estratégicas. Entre los vinculados se ha identificado a Carlos P.C., también conocido como Charlie Pareja Cordero, abogado guayaquileño vinculado al círculo político social cristiano, a quien, según la hipótesis de la Fiscalía, Odebrecht le entregó $6 millones desde el año 2010. De este monto, según las indagaciones, 1.9 millones fueron cancelados como asesoría jurídica a la empresa Paresoci. Pareja Cordero fue por varios años uno de los abogados de confianza de la constructora brasileña. El dinero restante, es decir, $4.1 millones, la Fiscalía cree que fueron parte de los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios en nuestro país. Teoría que gana sustento con la declaración realizada por José Concienzado Santos, ex representante de la compañía en Ecuador, quien confirmó que sí se realizaron los pagos e incluso dijo que se sintió engañado por Charlie Pareja Cordero. En su declaración, Santos aseguró que Pareja Cordero lo abordó en 2 ocasiones para ofrecerse como un enlace para que la empresa tuviera un supuesto contacto con el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien era uno de los hombres más influyentes del gobierno anterior. Y para ello, la constructora entregó $4.6 millones para estas gestiones, dinero que, según el ex representante de Odebrecht, no llegó a entregarse al funcionario, sino que fue usado por Charlie Pareja para su beneficio. En la transcripción de la declaración que reposa en los expedientes de la Fiscalía, Santos expresa: el señor Carlos P.C. fue el abogado por algún tiempo de la empresa. Era una persona muy astuta, entonces no sentía confianza en lo que le indicaba. Era una persona que tenía varias conexiones en cuentas bancarias en el exterior. Puede ser incluso que estas cuentas sean del propio señor Carlos P.C., por tanto, deja abierto para la investigación.
La Fiscalía indaga las supuestas transferencias que se hicieron a través de la empresa offshore Darmiston, que aparece en la lista de sobornos de la multinacional brasileña que entregó la justicia de los Estados Unidos. Con estos elementos, la Fiscalía inició el pasado 1 de octubre una investigación contra Charlie Pareja Cordero por el delito de lavado de activos. La investigación está a cargo de la fiscal Diana Salazar, quien determinó en su indagación que se conformaron varias empresas offshore para triangular pagos que se recibieron de los contratos de la estatal petrolera. Una de las empresas identificadas fue Gea Pronsa, que pertenece a los hijos del exgerente de Petroecuador Carlos Pellé, quien además es primo de Charlie Pareja Cordero. Carlos Flores, Ecuador TV. La diagramación realizada por la Fiscalía en este caso también identificó a intermediarios que están vinculados a Ricardo R., familiar del vicepresidente de la República, Jorge G. Conozcamos de quién se trata. El diagrama que va configurando la Fiscalía también evidencia que la relación existente entre el segundo mandatario Jorge G. y su familiar Ricardo R. no era distante como sostuvo en su declaración. Ricardo R. confesó que la reunión mantenida con Concienzado Santos en el departamento de un hotel de la capital fue coordinada por un hombre de su confianza llamado José A. Dicha cita ocurrió en el 2010 cuando Odebrecht buscaba la manera de retornar al Ecuador. En su declaración, Santos aseguró que Ricardo R. buscó un encuentro en ese año para pedirle $2 millones a cambio de tener un acercamiento a Jorge G., quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de Sectores Estratégicos y uno de los principales funcionarios que demandaron a la constructora. Por dicho acercamiento, Santos sostuvo que ese fue el primer pago que hicieron de un total de $14 millones entregados a Ricardo R., para además beneficiarse de nuevos contratos públicos. Testimonio que ha sido rechazado por el familiar del segundo mandatario y que fue Santos quien le propuso gestionar un contrato de telecomunicaciones en la región andina por el cual ganó $1 millón. Sobre José A., supuesto hombre de confianza de Ricardo R., la Fiscalía identificó que fue su abogado y asesor legal, pero el rol más importante es que fue el supuesto nexo con los empresarios extranjeros y de Odebrecht interesados en participar en proyectos de comunicación satelital. Gracias a este personaje, José A., Ricardo R. conoció a Mijael Jin en 2010, quien presuntamente era representante de Glory International Industry. Un nombre muy similar tiene una empresa indagada por la Fiscalía por triangular dinero para Odebrecht y que habría llegado a manos de Ricardo R. El nombre de José A. también aparece en las millonarias transferencias que presuntamente recibió Ricardo R. y que fueron denunciadas por el ex asambleísta Andrés Páez en enero de 2015, asegurando que ambos vinculados recibieron 27 transferencias por más de $22 millones, de los cuales cerca de 3 millones fueron a José A. Sin embargo, las autoridades obtuvieron un nuevo rastro de este intermediario de un testigo protegido, en cuyas pruebas aparece nuevamente. Es así que en marzo de 2014, José A. envió varios correos electrónicos a Ricardo R., donde le informaba el avance de las negociaciones para una importante inversión minera de un grupo extranjero. Un mes después, esta propuesta llegó al despacho del vicepresidente Jorge G. La inversión nunca se concretó. Las autoridades indagan si este hombre, identificado como el que llevó a Ricardo R. con los inversionistas chinos y Odebrecht, falleció en el 2014 como asegura el familiar del segundo mandatario, o solo es una coartada para despistar. Carlos Flores, Ecuador TV. Las autoridades indagan además la presunta relación que la empresa Odebrecht mencionó tener con el excontralor Carlos Pollitt e incluso el destino de un supuesto pago por favores realizados. En cuanto a las investigaciones sobre el excontralor Carlos Pollitt, el ex representante de Odebrecht asegura que en 2010 la constructora buscaba la manera de retomar las operaciones en nuestro territorio, pues había permanecido 2 años sin contratos y en su contra mantenía varios procesos judiciales, además de glosas por pagar en la Contraloría General del Estado. Por esa razón, buscaron un nexo que los lleve hasta el principal del organismo de control. En este punto, la Fiscalía ha identificado a Juan M. como ese intermediario. No obstante, de él solo se conoce que es un abogado que posiblemente trabaja en la ciudad capital. Según Santos, este abogado mantenía una relación cercana con el exfuncionario e incluso habría organizado el primer acercamiento en la habitación en donde se hospedaba habitualmente el excontralor. Para esa época, la Contraloría emitió glosas derivadas de los daños ocurridos en la construcción del proyecto hidroeléctrico San Francisco, fijando multas y glosas administrativas por $70 millones, valores que Odebrecht evitó debido a que las multas se desvanecieron gracias a un acuerdo de reparación logrado con el gobierno anterior y la multinacional. No obstante, la Fiscalía investiga si Odebrecht sobornó al excontralor para liberarse de las glosas. El testimonio de Santos asegura que el acuerdo mantenido impidió el juzgamiento por la Central San Francisco. Las indagaciones también se centran en un presunto pago de $10 millones al excontralor para que los mantenga inmunes a cualquier problema detectado en los contratos que ejecutaba en el país, entre los que se encuentran el poliducto Pascuales Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule, los trabajos de remoción de tierras en la refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza, proyectos en los que Odebrecht no ha resultado afectado pese a existir varias observaciones por los trabajos realizados. Carlos Flores, Ecuador TV.
Las diferencias entre los legisladores de Alianza País y aliados se profundizan a un día de la reunión del bloque convocada por el presidente de la Asamblea, José Serrano. A la reunión de bancada convocada para este martes por Serrano no deberían asistir los denominados aliados. Esa es la opinión del asambleísta Augusto Espinosa. Existe gente que no es miembro de Alianza País, que no debe ni puede pronunciarse sobre cuestiones internas de Alianza País. Uno de los aludidos es Daniel Mendoza, aliado manabita de País, quien reitera que dentro del bloque hay quienes aún no comprenden el momento político que vive el Ecuador. Tan miembro del bloque de Movimiento Alianza País y aliados soy yo como lo es él. Por lo tanto, el respeto es de doble vía. En medio de esta difícil situación por la que atraviesa la mayoría parlamentaria, existen ingredientes que vuelven aún más picante la coyuntura, como la intención del movimiento Creo de enjuiciar políticamente al vicepresidente. Es que el CAL tiene que reunirse posiblemente el día viernes para tramitar el juicio político que va a ser presentado mañana, martes 7. Opción a la que Mendoza no descarta sumarse, pero una vez que se conozca el desenlace de la audiencia de juicio prevista para este miércoles en contra de Glass. Esa es una alternativa, así es. Después de que se dé esa audiencia y haya un pronunciamiento formal, pues nosotros deberíamos tener un pronunciamiento también como asamblea. En tanto que este lunes en horas de la tarde el Consejo de Administración Legislativa se reúne para, entre otras cosas, conocer y analizar la carta enviada por la Contraloría en la que consta la sanción administrativa en contra de Glass por la adjudicación del campo Singue durante su paso por el Ministerio de Sectores Estratégicos. Es un insumo para el juicio político. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, mantuvieron una reunión de carácter reservado en el complejo ministerial de La Recoleta, en el centro de Quito. Según se informó, entre los temas tratados estaban las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, la reforma a la Ley de los Regímenes Especiales de Seguridad Social, de Fuerzas Armadas y Policía, entre otros. El gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, presentó su renuncia al cargo tras 5 meses de gestión y fue el propio Ojeda quien a través de su cuenta de Twitter escribió: al dejar la gerencia de Petroecuador agradezco a quienes lealmente me acompañaron en este reto desde la función técnica y operativa. Con ese mensaje se dio a conocer de este particular y minutos más tarde la cuenta fue cerrada. Hasta el momento aún no se conoce su reemplazo. Mediante un comunicado, la estatal petrolera anunció que los proyectos presentados días atrás se van a mantener. Las autoridades económicas del gobierno explicaron el contenido de la reforma tributaria enviada a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente. Y en este momento vamos a cambiar de tema. Les contamos que las instituciones de Estado unen esfuerzos para evitar que existan más casos de violencia en las instituciones educativas. Este lunes se acordó la conformación de una mesa permanente de trabajo con la finalidad de dar respuestas prontas a las víctimas. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, reiteró que en el plan económico del gobierno no se incluyen medidas que afecten a las grandes mayorías. No ha habido un incremento en los precios de los combustibles, no ha habido evidentemente un incremento en los precios de los pasajes, no ha habido un incremento en las tarifas eléctricas. El proyecto de ley para la reactivación económica del Ecuador contiene varios ajustes para incentivar a las micro y medianas empresas, como es la exoneración del pago de impuesto a la renta para los nuevos emprendimientos. Con los objetivos de generación de empleo, de incremento de la producción y también para poder traer más divisas a la economía ecuatoriana. Sin embargo, en el ámbito fiscal sí se aplica un incremento del 3% del impuesto a la renta para las grandes empresas, lo que para el analista Juan Pablo Jaramillo implica un fortalecimiento en la política redistributiva. Lo más relevante del proyecto pues, es la subida del impuesto a la renta del 22 al 25% para las empresas grandes. La deducción de gastos personales se hará conforme el número de cargas familiares. Así, a menor número de hijos, será menor el monto que las personas naturales en relación de dependencia podrán reducir para el pago del impuesto a la renta. Que es incorporar un concepto de renta equivalente. Para eso se considera el número de integrantes del hogar. El tema del impuesto o la forma de cálculo y las deducciones posibles en el impuesto a la renta para personas naturales no lo hemos estudiado de detenimiento. La reforma también plantea varios mecanismos para combatir el contrabando y de esta forma la defraudación tributaria, que implica un perjuicio en la recaudación para el Estado. Vamos por generar recursos también a través de la lucha contra el contrabando y la defraudación, generar recursos para el presupuesto, pero cuidar el empleo que es tan necesario para toda nuestra familia. La Asamblea Nacional tendrá 30 días para el trámite de este cuerpo legal. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Yo quería contarles que también tengo a alguien a quien reconocer. Natalia es mi hermana. Maya y su madre serán reconocidas. ¿Qué le vamos a hacer? Al igual que Tomás. Sí, le voy a dar mi apellido, nene. Mientras los aliados buscan a un infiltrado. Y varios enigmas están por descubrirse. Es increíble. Solo se ve desde la altura de los ojos de un chico. ¿Quién sos? Aliados, hoy, 19:30. Porque vos no sos Luz. ¿Quién sos y dónde está Luz? Avanzar es mucho más que desplazarse. Es estar dispuesto a hacer cada vez más. Cuando decides ver, escuchar y sentir tu provincia, significa que has decidido crecer. Juntos construimos el camino. Ingresa a www.pichincha.gov.es y conoce todo lo que estamos haciendo para lograr una mejor provincia. Prefectura de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Estamos de regreso con más noticias. Instituciones de Estado unen esfuerzos para evitar que existan más casos de violencia en las instituciones educativas. Este lunes se acordó la conformación de una mesa permanente de trabajo con la finalidad de dar respuestas prontas a las víctimas. Buscan crear condiciones para que una demorada o nula respuesta institucional no perjudique más a niños y jóvenes víctimas de violencia en espacios educativos y que buscan a través de sus familias respuestas y sanciones para los culpables. No queremos que esto pase por alto. El señor ministro de Educación ya ha empezado inmediatamente a trabajar. Tras esta primera reunión, se acordó conformar una mesa de trabajo interinstitucional de manera permanente que mejore procesos, ya sea en el ámbito administrativo, que compete al Ministerio de Educación, y jurídico, con el Consejo Nacional de la Judicatura. Para que se apliquen los protocolos que ya se encuentran establecidos y diseñados para la atención prioritaria y preponderante en la atención de las denuncias de los delitos de violencia sexual contra los niños. Según el Ministerio de Educación, esta cartera de Estado registra desde el 2013 918 casos de denuncias por violencia escolar, que incluyen casos de agresiones sexuales. De ese número, el 35% son por actores identificados por fuera del sistema educativo y 65% dentro del sistema. Si actuamos en conjunto, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, los distintos ministerios que tienen a ver la determinación de política pública, podemos ser mucho más efectivos en los aspectos de prevención, restitución y sin duda sanción. Parte fundamental de este trabajo interinstitucional lo constituye lo que pueda hacer la Asamblea en materia de legislación y ejecución de reformas. Esto equivale a conformar un pequeño Consejo de Estado frente a un problema de la magnitud que está viviendo el país. Son acciones encaminadas en la estrategia denominada Más Unidos, Más Protegidos, que busca una acción más proactiva de las autoridades para evitar casos de abusos en planteles educativos y que los culpables respondan ante la ley sin contemplaciones ni encubrimientos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en la Fiscalía del Guaya se registró otra denuncia sobre acoso sexual en el colegio réplica Aguirre Abad. El menor afectado identificó al agresor, Egri Javier Magallanes Benítez, quien se encuentra prófugo de la justicia. Le llamaremos Luz, pues ella prefirió proteger su identidad. Se trata de la madre de otro menor que también sufrió acoso sexual en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil, quien relacionó el comportamiento extraño de su hijo desde hace un año con la realidad que ahora es pública. Comenzó que destrozaba los juguetes,
pero yo ni idea de lo que le estaba pasando a mi hijo. Que mi hijo estaba asustado. Mi hijo siempre me pedía que no quería ir a la escuela. Se dice que él cuando iba al baño ese profesor estaba ahí y lo agarraba. Y le decía, oye, ven acá, y mi hijo se soltaba y él corría así. Y un día me llegó orinado. Entonces yo le dije, ¿por qué vienes orinado? Es que me da miedo ir al baño, pero nunca me contaba nada. La progenitora del niño de 8 años comentó que tras varias preguntas de su hermana mayor, que también estudió en el plantel, y la muestra de una fotografía, identificó al agresor, quien ahora se registra en la lista de los más buscados, Egri Javier Magallanes Benítez. Mi hija le enseñó el celular de él y dice, yo te voy a enseñar, y tú me dices, ¿cuál de estos profesores viendo las fotos es el que te estaba cogiéndote? Entonces ahí mi hija le comenzó a pasar las fotos y lo señaló al profesor al que está probando. ¿Lo identificó? Sí, ajá. El abogado defensor de los casos de abusos sexuales que se registran en el Colegio Réplica Aguirre Abad asegura que con este testimonio se suman 6 denuncias formales contra los detenidos y el docente que se encuentra prófugo. Totalmente confirmadas las sospechas de los casos que habrían y que no solo fueron los denunciados al principio, sino que ahora se van descubriendo poco a poco, luego de que las madres de familia están perdiendo el miedo a darlo a conocer y de venir a la fiscalía a denunciar estos casos que le contaron sus hijos. En este tema, el Ministerio de Educación continúa con el trabajo de evaluación y verificación de perfiles de autoridades, quienes están a cargo de instituciones educativas. Además, se reforzarán los departamentos de consejería estudiantil. Si no cumplen con el perfil correspondiente, van a ser separados del cargo. La orientación no solamente va a los niños, a las niñas, sino que va a los padres también, a la comunidad. Se prevé para este martes rindan sus versiones 2 de los ahora detenidos en el Centro de Rehabilitación Social. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en Napo, 13 presuntos delitos sexuales son investigados desde el año 2015. En estos, uno fue archivado el mismo año y otro recibió sentencia condenatoria en 2016. En lo que va de este año, 3 casos de aparente delito sexual fueron denunciados en la Fiscalía de Napo. La mayoría presuntamente se cometieron en establecimientos educativos de la provincia. Uno está ya sancionado, se encuentran en investigación fiscal. El caso con sentencia condenatoria en contra de un docente por violación a una alumna en Tena fue en 2016. En 2015, un caso de presunto abuso sexual registrado en el sector rural de la parroquia Misahuayí, Cantón Tena, en contra de una menor de 14 años de edad, fue archivado por falta de pruebas. Esto preocupa a los padres de familia, quienes advierten acciones preventivas. Porque la justicia no solamente tiene que ser justicia, sino que tiene que ser oportuna, porque hay la justicia que le van dilatando y pasan los años y pasan los años y pasan los años y no ha pasado nada. Entonces la justicia, para que sea justicia, tiene que ser oportuna. Según un informe de delitos sexuales que maneja la Fiscalía de Napo, las presuntas víctimas van desde los 6 años hasta los 17 años de edad, en su mayoría de género femenino, uno masculino. Como que es una oportunidad para... La psicóloga educativa Carmen Corozo advierte sobre síntomas a presentarse en caso de abuso sexual. Cuando nuestros niños están siendo objeto de abuso sexual, si el padre no ha tenido una comunicación fluida con los niños de manera rutinaria, los niños empiezan a presentar ciertos cambios, pero ni siquiera los padres caen en cuenta. Los expertos recomiendan a las víctimas y ciudadanía denunciar casos de abuso sexual y exigir a las autoridades una oportuna acción. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y a partir de este 6 de noviembre, el Ministerio de Educación inicia la fase de inscripción para el periodo escolar 2018-2019 en el régimen Costa. El proceso se realiza en línea o también en sedes tradicionales. Las inscripciones para el año lectivo 2018-2019 en la costa ya iniciaron, solo para quienes ingresan al sistema educativo público por primera vez, pues quienes forman ya parte del mismo, su inscripción y matrícula se genera automáticamente. Es decir, que en la fase inscribe ingresarán estudiantes que asistirán al inicial 1 y 2, los niños entre 4 y 5 años y quienes se trasladen de escuelas particulares, fiscomisionales y municipales. Y de lunes a domingo, en cualquier hora, día o noche, 7 días a la semana, 24 horas al día. Es importante destacar que está disponible el autoservicio para que las inscripciones puedan realizarse vía internet hasta el 20 de enero de 2018 sin ningún tipo de restricción, accediendo a la página web juntos.educacion.gov.es con los siguientes requisitos: número de cédula del aspirante, cédula del representante legal,
planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante. Al finalizar la inscripción recibirá el certificado de inscripción, si el certificado que avala o que certifica que el niño está debidamente inscrito, y se lo realizará a través de un mensaje o bien a través de un correo electrónico. Jaime Roca, viceministro de Educación, explicó que del 8 al 20 de enero de 2018 se iniciará con la inscripción en sedes tradicionales para quienes no cuenten con acceso a Internet o casos excepcionales. Para aquellos niños que ya tienen hermanos dentro del sistema fiscal ecuatoriano. También para los aspirantes que deseen ingresar a educación intercultural bilingüe y niños que vienen o que han sido migrantes y que regresan al país. Del 26 de febrero al 9 de marzo de 2018 se dará a conocer cuál es el plantel asignado para cada aspirante. Se prevé que el 23 de abril inicie el año lectivo en el régimen Costa. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Avanzar es mucho más que desplazarse. Es estar dispuesto a hacer cada vez más. Cuando decides ver, escuchar y sentir tu provincia, significa que has decidido crecer. Juntos construimos el camino. Ingresa a www.pichincha.gov.es y conoce todo lo que estamos haciendo para lograr una mejor provincia. Prefectura de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Los protagonistas de la política nacional son noticia y responden a las inquietudes de la ciudadanía. ¿Cuál es su criterio? Quería saber si la reforma... ¿Y cómo sortear el... Frente a los medios, todos los miércoles 20:30. Este martes usted no se puede perder Café TV. Estaremos hablando sobre la aerofobia. ¿Acaso usted sufre de eso? Además, les presentamos el proyecto Silky Baby, donde se dedican a hacer accesorios para los más pequeños de la casa. Y son hechos aquí, en Ecuador. Y para los amantes de la carne de cuy, conoceremos un gran emprendimiento, Cuy Pack, un producto ya de exportación. Esto y mucho más, 8:30 por Ecuador TV. Con el sol cayendo y miles de estrellas. Estamos de regreso con las noticias del mundo. La policía de Estados Unidos descarta el móvil racial, religioso o terrorista y califica como violencia doméstica el tiroteo en Texas que dejó 26 muertos. Mientras que 127 personalidades, entre ellos el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la reina Isabel II, estarían involucrados en los denominados papeles del paraíso. Las autoridades de Estados Unidos informaron que el atacante que mató a 26 personas al interior de una iglesia este domingo en Texas fue identificado como Devin Patrick Kelly, de 26 años, ex militar de la Fuerza Aérea. La policía indicó que el ataque se dio luego de tener problemas familiares con su suegra, a quien amenazó de muerte y quien asistía a la iglesia atacada, por lo que se calificó esta matanza como violencia doméstica, descartando un hecho racial o terrorista. El presidente Donald Trump lamentó los hechos y dijo que no se culpe a las armas. Los cuerpos de los 5 argentinos que murieron en el ataque terrorista en Nueva York la semana pasada llegaron a la ciudad de Rosario para que sean velados por sus familiares. En tanto, en el lugar del atentado, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, junto al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y uno de los argentinos sobrevivientes, realizaron un homenaje a las víctimas con ofrendas florales. Macri rechazó este tipo de ataques terroristas y reiteró su compromiso con la paz. Una nueva investigación periodística sobre paraísos fiscales vinculó a varios líderes mundiales. Entre los 127 implicados se destacan la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y los cantantes Bono y Madonna. La investigación, denominada Papeles del Paraíso, fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que integra 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que analizaron 13 millones de documentos y que abarcan un periodo de 70 años. El presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático pidió una acción urgente y mantener el rumbo fijado en París en 2015. Esta declaración la hizo durante la inauguración de la reunión que se celebra en la ciudad alemana de Bonn. En la denominada COP23 se analizará además la posible salida de Estados Unidos del acuerdo. Paralelamente, en las calles se registraron varias protestas. Fanny Lara, Ecuador TV. Así finalizamos este informativo. Como siempre, gracias por su compañía. Tengan una excelente noche. Pasen bien.